buenas tardes. Es para mí un placer tener la oportunidad de dirigirle esta breve charla sobre la historia regional de Jalapa, oportunidad que tengo gracias a la agrupación Jalapa Antiguo y al Instituto Veracruzano de Cultura, dirigido por la arquitecta Silvia Alejandre, que nos dan la oportunidad de compartir algunas ideas con la ciudadanía, sobre todo interesadas en las facetas de nuestra historia e identidad cultural. Yo en esta oportunidad quisiera hablarles de un lugar muy cercano a esta ciudad capital, a esta ciudad de Jalapa, que tuvo una enorme preponderancia en la época prehispánica e incluso en la época colonial. Me refiero, por supuesto, a la población de Tlacolulan, un lugar y un municipio contiguo a Jalapa, y que, bueno, pues en facetas importantes de distintas etapas se destacó por lo que vamos a tratar de reseñar aquí. Los jalapeños solemos creer que el área que ocupa la mancha urbana de esta ciudad capital en realidad logró absorber varios de los asentamientos prehispánicos que incluso al paso del conquistador Hernán Cortés ya eran verdaderamente destacados. Pero la verdad es que las poblaciones o los asentamientos que estaban en esta ruta eran bastante menores en consideración o en comparación con otros grupos prehispánicos que están establecidos hacia otras partes de la Sierra Madre Oriental. En particular, la parte que hoy comprende el área urbana de Jalapa formaba parte de un señorío, de una provincia o de un distrito que en la época prehispánica se conocía como Altepet y que tenía como sede Tlacolulan. Tlacolulan, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de escribientes o tierra de tlacuilos, habla desde el mismo nombre de la importancia que tenían quienes registraban la historia regional. Tlacolulan también era conocida con otro nombre náhuatl, Hueycalic, que quiere decir donde se encuentra la Casa Grande, es decir, la sede del poder regional. Ya desde la toponimia sabemos entonces que la cabecera no era Jalapa, como muchas veces solemos creer, sino que se encontraba en esta población que está muy cercana a esta ciudad capital. Los estudios arqueológicos sobre Tlacolulan se remontan a la década de los años 50 del siglo XX, en donde el arqueólogo Alfonso Medellín Cenil tuvo a bien realizar algunas temporadas de exploración y de campo, en las cuales rescató piezas arqueológicas que datan desde el primer milenio de la era cristiana y en donde recuperó una pieza arqueológica fabulosa que es conocida con el nombre de palma y que se asocia al ritual del juego de pelota. Esta palma, que muestra en bajorrelieve dos manos, habla precisamente de la importancia de este ritual que muchas veces se pactaba a muerte. Y este ceremonial entonces revela la importancia también política y ceremonial que tuvo Tlacolulan desde hace más de un milenio. Posteriormente, con la invasión de los imperios del altiplano, toda esta parte central que corresponde al actual estado de Veracruz cayó bajo el poder de los imperios nahuas. Así ocurrió con Tlacolulan, que en tiempos de Moctezuma y Luicamina, o Moctezuma I, sucumbió ante el ejército de la Triple Alianza y fue obligada a pagar tributos en favor del imperio de la náhuac. Lo que ocurrió es que con la dominación mexica, también llamada imperio azteca, pues esta provincia se vio obligada a tributar periódicamente distintos productos de la tierra, aquellos que provenían de la costa, por ejemplo, maíz, frijol, calabaza, chile, sal, pero también otros productos que eran considerados exóticos, por ejemplo, cierto tipo de túnicas labradas en algodón o hechas en algodón, así como plumas de aves preciosas, en fin. El dominio de la Triple Alianza fue tan intenso que los pueblos dominados, como es el caso de los pueblos totonacos del actual estado de Veracruz, pues empezaron a rebelarse, pero muchas de estas rebeliones fueron reprimidas violentamente, de tal forma que Tlacolulan siguió siendo tributario del imperio que tenía su sede en Tenochtitlan. Para 1519, cuando Hernán Cortés desembarca en las costas que hoy corresponden al litoral veracruzano, frente a los arenales de San Juan de Ulúa, pues se establece contacto entre los pueblos totonacos y el invasor europeo. Y más adelante se logra generar un pacto que de alguna forma conforma el cacique gordo de Zempoala, el gobernante de esta ciudad capital de los totonacos del sur, quien a su vez convoca a muchos otros gobernantes indígenas de los pueblos totonacos, entonces sojuzgados por el imperio mexica. Es posible que en este evento, que está magistralmente dibujado
en el llamado Códice Misantla, revele la participación del cacique de Tlacolulan, que según las crónicas se llamaba Chichilotzin. Y Chichilotzin entonces, en su nombre, establece la alianza con Hernán Cortés y con las tropas españoles para rebelarse contra el poderío y el sojuzgamiento del Imperio Tenochca. Como ustedes saben, Hernán Cortés pasa con sus aliados totonacos de Zempoala, siguiendo una ruta prehispánica, pasa por Jalapa aproximadamente el 18 de agosto de 1519, sigue hasta el altiplano y para agosto de 1521, la gran ciudad de Tenochtitlan es vencida y su último tlatoani, Cuauhtémoc, es capturado. Aquí quizá es el momento de hablar de estos pueblos que estuvieron en el transcurso de estos caminos. Los totonacos de Tlacolulan, que como antes se mencionó, tienen una enorme importancia política en la zona que hoy incluso comprenden muchos municipios del centro de Veracruz, como Jalapa, Tonayán, Naolinco, Huacuatzintla, Banderilla, Las Vigas, Tatatila, Tenochtitlan y por supuesto la misma municipalidad de Tlacolulan. ¿Qué es lo que pasó con esta alianza? Bueno, pues que los pueblos totonacos, hartos ya de tributar al imperio de la Triple Alianza, encontraron en Cortés una oportunidad de recuperar su utópica libertad. Ellos para entonces quizá no sabían que iban a transitar de un imperio a otro, pero en este caso el segundo imperio tenía su metrópoli en la península ibérica, más allá del mar. Lo que pasó entonces con la importancia de Tlacolulan es que osciló en tiempos históricos con los distintos vaivenes en la medida que otras ciudades empezaron a resurgir. Jalapa misma logró ordenar estas pequeñas aldeas dispersas en Xalitic, Tecuanapan, Tlalmecapan, Tecuanapan, y a partir de una decisión de construir aquí en esta ciudad, hoy la ciudad de Jalapa, la sede de un monasterio franciscano para emprender la segunda etapa de la conquista, que le llamamos la conquista espiritual, pues fue cuando poco a poco Jalapa empieza a tener más importancia, palideciendo entonces la antigua sede del poder que se encontraba en la Huicálic, en la Casa Grande, en Tlacolula. Después de la conquista hubo muchos fenómenos que en la historia se registran como cambios especialmente dramáticos. Como seguramente ustedes saben, poco después de la llegada del conquistador europeo, llega también otro enemigo bacteriológico. Se expande la epidemia de la viruela, que los indígenas llamaban Huitzáhual, es decir, la gran peste, y ante la cual propiamente no tenían defensa. Esto ocasionó un enorme decrecimiento poblacional. Se sabe por las crónicas que hubo pueblos enteros que sucumbieron ante la epidemia y, en el mejor de los casos, apenas un 20% de la población logró subsistir. En la medida que la población originaria disminuía, se intensificaba también la inmigración de colonos que desde las Antillas o desde la península ibérica llegaron a este nuevo mundo con la intención de generar fortuna y adquirir riquezas en estas entonces llamadas Indias. En estas tierras en donde en breve se estableció la colonia que da lugar a un virreinato, el virreinato de la Nueva España. Es en esta etapa entonces donde la corona española trata de implementar algunos cambios. Entre ellos, por supuesto, destacan un nuevo régimen económico. Se introdujeron cultivos desde el Viejo Mundo, por ejemplo, el trigo, la cebada, los árboles frutales y también otras especies que eran desconocidas en América, como el ganado vacuno, el ganado porcino, el ganado lanar y el ganado caballar. La población originaria no siempre tenía el acceso o el derecho de criar estas nuevas especies. Solamente se les permitía tener el ganado menor. Pero el ganado bovino, por ejemplo, o el ganado caballar, estaba reservado a los españoles o a la gente de razón, es decir, a los criollos o eventualmente a los mestizos, porque se consideraba entonces que estos animales, que podían propiciar riqueza, pero eventualmente también podían a veces ser ocupados en contra del mismo imperio español. Por supuesto que esta asimetría entre la población europea que llegó a colonizar estas nuevas tierras y la población originaria, que como hace rato indiqué, se venía disminuyendo, pues provocó severos cambios. Muchos pueblos fueron diezmados a tal grado
y quedaron prácticamente despoblados. Quedaron vacíos, ya sea por la mortandad de la viruela o por huir del régimen de las encomiendas, que también se consideró muy drástico. Poblaciones indígenas entonces buscaron las zonas más inhóspitas bajo la óptica indígena, pero para los españoles no necesariamente propicias para fundar. Se refugiaron en las sierras, se refugiaron en las selvas, en los desiertos o en las zonas más intrincadas de la topografía. Un antropólogo, Gonzalo Aguirre Beltrán, le llamó a estas zonas regiones de refugio porque fueron los lugares a donde trató de encontrar cobijo para perpetuar su identidad todo este conjunto de pueblos originarios. Los españoles, en cambio, procuraron ocupar las áreas de planicie o de poca pendiente, los valles, sobre todo los valles irrigados, o aquellos lugares que permitían implantar otro tipo de tecnología. La introducción, por ejemplo, del arado o del ganado de tiro, pues generó una serie de cambios en el manejo del paisaje. De tal forma que los ecosistemas que antes eran trabajados bajo prácticas itinerantes de la población indígena fueron quedando despobladas y muchas veces totalmente abandonadas. El régimen colonial entonces implantó una política que se conoce en la historia como política de reducción, es decir, una forma de reducción que consistía en que la población diezmada y dispersa fuera obligada a vivir en concentraciones, en pueblos de indios, con la idea de que esta era la mejor manera de poderlos cristianizar, evangelizar, pero también para controlar su fuerza de trabajo e impedir que existieran rebeliones indígenas en contra del nuevo régimen colonial europeo. Fue así como se establecieron nuevas poblaciones, las cuales siguieron una serie de ordenanzas, es decir, instrucciones que se refieren a la manera que se consideraba en Europa la forma correcta de poblar o de fundar nuevos asentamientos, que, como dije, preferían los valles casi siempre contiguos a corrientes fluviales permanentes, y en donde la traza tendría que ser reticular, en forma de cuadrícula o de damero, y en donde se establecían los poderes religiosos, políticos y económicos del nuevo orden administrativo. Así se fundaron muchas poblaciones. Algunas de ellas incluso recuerdan las ciudades que las inspiraron en Europa, como Córdoba, en remembranza a la Córdoba de España, Guadalajara, por ejemplo, Mérida, ¿no? Pero hay otros asentamientos que son en realidad neolocalidades, es decir, partieron de un área que no había sido previamente poblada. Fue entonces cuando, bajo esta congregación o esta reducción de indios para fundar los nuevos pueblos en el orden fundacional hispano, en que se hizo una polaridad. Los asentamientos primigenios, ya para entonces despoblados y en estado ruinoso, quedaron muchas veces en una situación de completo abandono. Y así es como la arqueología encuentra muchos de estos sitios que hoy llamamos arqueológicos. En otras veces, estos sitios se han repoblado, pero en la memoria histórica de la población se recuerdan como el sitio viejo. Así, en el centro de Veracruz tenemos, por ejemplo, un Jico viejo, y el Jico, pueblo mágico hoy, que fue fundado bajo esta óptica occidental. Tenemos un Coatepec viejo, un San Jerónimo Coatepec o Coatepec nuevo, pero también tenemos un Tlacolulán viejo y un Tlacolulán nuevo, que se fundó después de la colonia. Pero mis comentarios hoy se refieren precisamente a Tlacolulán viejo, en donde estuvo la sede del poder, en donde estuvo como gobernante Chichilotzin, mismo que pactó con Hernán Cortés y que le prometió lealtad y alianza contra los mexicas. Este sitio, que fue la cabecera, como ya expliqué, de una larga población y de un amplísimo territorio, pues fue poco a poco palideciendo en la medida que Jalapa adquiría mayor poder. No solamente por el establecimiento del monasterio franciscano, sino porque se convirtió en la cabecera de la alcaldía mayor. Para 1577, el rey Felipe II manda una orden para hacer una relación de todas estas poblaciones que habían sido conquistadas por el Marqués del Valle, por Hernán Cortés. El rey en realidad lo que quería saber es qué tipo de productos, qué tipo de riquezas tenían estas nuevas tierras del Imperio Español. El alcalde mayor de Jalapa, Constantino Bravo de Lagunas, hace dicha relación que suscribe y envía al rey Felipe II en 1580. Esta relación geográfica
es un documento muy interesante que nos permite conocer cómo era el mundo prehispánico fragmentado con la conquista y qué había ocurrido apenas a medio siglo de que había caído la Gran Tenochtitlan. Los cambios, como verán, son dramáticos, no solamente por la disminución poblacional, sino también por un nuevo manejo del espacio. ¿Qué es lo que se quedaba del pasado? Gracias a los registros arqueológicos, hoy sabemos que en Tlacolulán Viejo existieron algunos conjuntos palaciegos en donde moraban los gobernantes, pero también un sistema altamente eficaz para permitir el asentamiento humano y la actividad agrícola. Se labraron sobre los terrenos más inhóspitos o sobre la serranía más inclinada, terraceados o sistemas de terraza, en donde podían ellos cultivar prácticamente a lo largo del año. Las terrazas impiden que los cerros se erosionen, es decir, que los nutrientes se pierdan, y permiten que en época de lluvias las corrientes temporales no sean erosivas, pero también en época de secas logran retener la humedad de tal forma que se podían permitir la posibilidad de 2 cosechas al año. Este sistema entonces no solamente era ecológico, hoy diríamos incluso sustentable, sino que era altamente eficaz para los productos de la tierra. Si nosotros recorremos esta parte de Tlacolulán, nos sorprenderá ver la magnitud de estas obras de ingeniería monumentales, que hoy quizá cubiertas por la vegetación o bajo los pastizales de los potreros, de alguna forma explican parte del auge de esta cabecera de provincia. Lo cierto es que Tlacolulán, o el nuevo Tlacolulán, es decir, el Tlacolulán nuevo fundado en el valle, pues propiamente se empezó a adecuar a la lógica cultural de los nuevos amos de la tierra. De tal forma que la población primigenia fue decayendo en el olvido y hoy lo vemos solamente como un recuerdo distante en el tiempo y en el espacio marginal. ¿Qué ocurrió con Tlacolulán en tiempos más recientes? Bueno, en el siglo XIX, y gracias al auge que Jalapa había alcanzado un siglo antes gracias a las ferias comerciales, Tlacolulán se volvió un abastecedor de materia prima. De Tlacolulán llegaban al pueblo de Jalapa, luego convertido en villa en la última década del siglo XVIII, y luego en 1830 elevado a ciudad, de ahí llegaban la materia prima como la cal para la construcción de cal y canto, el carbón, que era por supuesto el combustible más usual en los hogares de la villa de Jalapa, y por supuesto madera y otros insumos que se utilizaban en este pueblo creciente, en la Jalapa de la feria, elevada a villa, como dije, y luego a ciudad. Tlacolulán entonces tuvo también un auge paralelo. El problema para Tlacolulán es que se quedó al margen del camino real y por lo tanto no tuvo el mismo acceso a los beneficios comerciales que antaño la habían caracterizado, porque en la época prehispánica la cañada o la cuenca del río Actopan era una de las rutas geográficas y culturales más eficaces para acceder desde las playas de la costa de México o del Golfo de México hasta el altiplano. Hasta hoy hay una ruta que conecta a las playas de Veracruz, pasando por Zempoala y remontando la margen del río Actopan. Cerca de Actopan sube a Jilotepec, de Jilotepec a Tlacolulán, de Tlacolulán al actual municipio de Las Vigas, y de ahí propiamente encontramos el escalón del Valle de Perote, que es ni más ni menos que el umbral del altiplano mexicano. Esta ruta estaba parcialmente controlada por Tlacolulán en tiempos prehispánicos, pero en tiempos coloniales, cuando se establece el camino real que pasa junto a Jalapa y luego otro camino que pasa por Orizaba y Córdoba, Tlacolulán queda segregado de estos beneficios de su actividad mercantil. No obstante, la gente de Tlacolulán participa en los momentos políticos importantes del siglo XIX. En la Guerra de los 3 Años, que entre 1857 y 1860 representó una verdadera guerra interna entre los mexicanos, cuando se enfrentaron los ideales de los liberales de Juárez, de las reformas liberales juaristas, frente a los grupos que por supuesto se denominan hoy en la historia como conservadores, Tlacolulán tuvo una decidida participación en favor de la causa juarista. Por eso, el Congreso, en abril de 1861, declaró a Tlacolulán como Tlacolulán de los Libres por su brillante participación en esta gesta civil.
Unos cuantos años después, durante la intervención francesa, la gente de Tlacolulán, los patriotas de Tlacolulán, se organizaron para hacer una especie de guerra de guerrillas, hostigando al invasor francés a lo largo del Camino Real, sobre todo tratando de irrumpir en la vía de comunicación que pasaba por el camino que remontaba desde Jalapa hacia Las Vigas. Por todas estas facetas heroicas, Tlacolulán siguió siendo importante en este escenario y ya para tiempos del Porfiriato hubo un nuevo auge económico cuando Tlacolulán siguió siendo, como dije, un importante abastecedor de materias primas a la ya entonces ciudad capital. Por todo lo anterior, hoy podríamos decir que cuando hablamos de Jalapa tenemos que recordar siempre este precedente histórico, este referente del antiguo poder que se depositó en la tierra de Tlacuilos, en la Huaycálic, en la Casa Grande, que fue la capital regional de este antiguo señorío. A unos cuantos kilómetros de esta ciudad capital, nosotros hoy todavía podemos disfrutar de este lugar tan pintoresco que es Tlacolulán, y ojalá exista la oportunidad que tengan para visitar el sitio arqueológico de Tlacolulán Viejo, en donde todavía existen huellas de la magnificencia representada en los edificios prehispánicos, como en las localidades de Atalpa Chico, Atalpa Grande, Huichila, la Cumbre del Cierro Montiel, entre otros lugares de esta comarca tan importante para la historia regional. Así que la invitación queda hecha, estimados amigos, para que conozcamos un poco este espacio de la geografía, que veamos en estos paisajes majestuosos parte de la historia local, y por ello agradecemos a Jalapa Antiguo y al Instituto Veracruzano de Cultura la oportunidad de compartir estas ideas. Muchas gracias por su atención.